Hola, ¿cómo están mi gente? Sean bienvenidos a la serie de videos de factorización. Este es el segundo video tutorial donde explicaré cómo factorizar por factor común. Antes de iniciar con el primer ejercicio, hay que recordar que el propósito de una factorización es encontrar los factores que originan esta expresión. Y cuando hablamos de factor, estamos hablando de un elemento de la multiplicación. Y para factorizar esta expresión por factor común, tenemos que contar los términos que existen allí. Y tenemos un primer término y un segundo término. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable que está en ambos términos? En este caso, la variable que está en ambos términos es m. Vamos a seleccionar una de esas variables, pero aquella variable que tenga el menor exponente. En este caso es m elevada al cuadrado. La selecciono, pero ¿qué pasa? También allí está n en ambos términos. Vamos a seleccionar también la variable n, pero aquella variable que tenga el menor exponente. Selecciono n elevada a la primera potencia. Como observamos que la variable b solamente está en un solo término, no podemos seleccionarla, ya que no es factor común. Ahora, para identificar cuál es el factor común de los coeficientes, tenemos que seleccionar esos coeficientes y buscar el máximo común divisor. Y como observamos que ambos números son divisibles entre 2, vamos a dividirlo entre 2. Y decimos 20 dividido entre 2, el resultado es 10. Con el 60 también lo vamos a dividir entre 2 y decimos 60 dividido entre 2, el resultado es 30. Seguimos dividiendo entre 2, ya que ambos números son divisibles entre 2 y decimos 10 dividido entre 2, el resultado es 5. Con el 30 hacemos lo mismo y decimos 30 dividido entre 2, el resultado es 15. Ahora bien, no podemos seguir dividiendo entre 2, pero sí entre 5, ya que ambos números son divisibles entre 5 y tienen una quinta exacta. Y tú te preguntarías, ¿y por qué no lo podemos dividir entre 3? No lo podemos hacer así, ya que solamente el 15 tiene una tercera exacta. Entonces comenzamos a dividir ambos números entre 5 y decimos 15 dividido entre 5, el resultado es 3. Ahora tomamos el número 5 y lo dividimos entre 5 y el resultado es 1. Ahora nos detenemos aquí, ya que no hay un divisor en común, y decimos que el factor común de los coeficientes será la multiplicación de los factores que existen allí. Y decimos 2 multiplicado por 2 me da 4 y 4 multiplicado por 5, el resultado es 20. Ahora, ya tenemos el factor común y decimos que el factor común de la expresión que se observa en pantalla es 20m al cuadrado n. Abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a tener un factor de tal manera que cuando multiplique ese factor por el factor común, que ya sabemos que es 20m al cuadrado n, tiene que darme como resultado el primer término. Y para esto voy a seleccionar el primer término y lo voy a dividir por el factor común, que ya sabemos que el factor común es 20m al cuadrado n. Y decimos 20 dividido entre 20, el resultado es 1. Con la parte literal tenemos que aplicar una de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una potencia y esa potencia está dividida por otra y observamos que tiene la misma base, coloco una sola base, que en este caso es m, y resto los exponentes. Y si restamos 2 menos 2, el resultado es 0. Con la variable n tenemos que aplicar la misma propiedad. Coloco una sola base y voy a restar los exponentes. En este caso, los exponentes que voy a restar es 4 menos 1 y el resultado es 3. Ahora, este 1 que se observa en pantalla, tenemos que eliminarlo de ahí, ya que cuando el coeficiente es igual a 1, no hay necesidad de colocarlo. Lo eliminamos.
Ahora tenemos que aplicar otra de las propiedades de los exponentes que me dice que si tengo una expresión o número elevado a 0, esto va a ser igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Sustituimos esta expresión por 1 y si multiplicamos 1 por n al cubo, el resultado es n al cubo. Esta expresión la voy a tener dentro del paréntesis y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el primer término. Dentro del paréntesis voy a tener otro factor, el cual cuando lo multiplique por el factor común, que ya sabemos cuál es el factor común, tiene que darme como resultado el segundo término. Selecciono ese segundo término y lo voy a dividir por el factor común, que ya saben que el factor común es 20m al cuadrado n. Comenzamos a dividir los coeficientes y decimos 60 dividido entre 20, el resultado es 3. Con la parte literal vamos a aplicar la misma propiedad que aplicamos anteriormente. Entonces coloco una sola base y voy a restar los exponentes de la variable m y decimos 3 menos 2, el resultado es 1. Este 1 no hay necesidad de colocarlo, ya que cuando el exponente es igual a 1 positivo, no hay necesidad de colocarlo. Con las variables n vamos a aplicar la misma propiedad y coloco una sola base y voy a restar los exponentes de la variable n y decimos 1 menos 1 y el resultado es 0. Con la variable b vamos a transcribirla tal cual. Ahora observamos que n está elevado a 0. Entonces tenemos que aplicar una de las propiedades de los exponentes que me dice que si tengo una expresión matemática elevado a 0 o número elevado a 0 es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Entonces vamos a sustituir esta expresión por 1. Esta es la razón por la cual se elimina esa variable. Y podemos decir que este 1 lo voy a multiplicar por ¿quién? Por 3mb. Y al multiplicar por 3mb, el resultado es 3mb. Esta expresión va a estar dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el segundo término. Ya puedo cerrar el paréntesis y decir que este es el resultado. Así de sencillo. Veremos un segundo ejercicio y recuerden que lo primero que debemos de hacer cuando tenemos que factorizar una expresión matemática por factor común es contar los términos que existen allí. Tenemos un primer término, un segundo término y un tercer término. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable que se repite en ambos términos? No la hay. Entonces no tenemos factor común de la parte literal. Ahora vamos a seleccionar los coeficientes y el número independiente que está allí, que es el 35, y lo vamos a descomponer en factores primos. Vamos a buscar lo que es el máximo común divisor, para así saber cuál es el factor común de los coeficientes. ¿Podemos dividirlo ambos números entre 2? No, ya que solamente el que tiene una mitad exacta es el 14. Entonces, ¿podemos dividirlo entre 3? No, porque solamente tiene una tercera exacta el 21. ¿Puedo dividirlo entre 5? No, ya que solamente el número 35 tiene una quinta exacta. Vamos a dividirlo entre 7, porque 7 es el divisor en común de ambos números. Y al dividir ambos números entre 7 será una división exacta. Entonces comenzamos dividiendo el número 14 y decimos 14 entre 7, el resultado es 2. El 21 lo voy a dividir entre 7 también y el resultado es 3. El 35 al dividirlo entre 7, el resultado es 5. Ahora nos detenemos aquí, ya que no hay un divisor en común que lo divida a ambos. Entonces ya podemos decir que el factor común de los coeficientes es el número 7. Abrimos el paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a tener un factor, de tal manera que cuando multiplique ese factor por el
el factor común, que es 7, tiene que darme como resultado el primer término. Y para esto voy a seleccionar lo que es el primer término y lo voy a dividir por el factor común, que en este caso es 7. Y decimos 14 dividido entre 7 y el resultado es 2. Con la parte literal, que es p, vamos a transcribirla tal cual, ya que esa variable va a estar multiplicada por el número 2. Esta expresión la colocamos dentro del paréntesis y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el primer término. Seguimos, ya que tenemos que tener otro término o otro factor dentro del paréntesis, de tal manera que cuando multiplique ese factor por el factor común, que es 7, tiene que darme como resultado el segundo término. Así que seleccionamos este segundo término y lo voy a dividir por el factor común. Recuerden que el factor común es 7. Y decimos menos 21 entre 7 y el resultado es menos 3, respetando lo que es la regla de los signos. Con la variable que está en el dividendo vamos a transcribirla tal cual, ya que esa variable se estará multiplicando por el menos 3. Ya sabemos que esta expresión va a formar parte de la que están dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el segundo término. Tenemos que tener otro factor dentro del paréntesis, de tal manera que cuando multiplique ese factor que vamos a buscar y lo multiplique por el factor común, que es 7, tiene que darme como resultado el tercer término, que es 35. Selecciono este número 35 y lo vamos a dividir entre el factor común. Recuerden que el factor común es 7 y dividimos 35 entre 7 y el resultado es 5. Este 5 va a estar dentro del paréntesis y ya sabemos que si multiplicamos estos dos números que se encuentran allí, 7 y 5, si lo multiplicamos, tiene que darme el tercer término, que es 35. Ya puedo cerrar el paréntesis y decir que este es el resultado. Así de sencillo. Veremos un tercer ejercicio y para factorizar por factor común, lo que hacemos es contar los términos que existen allí. Tenemos aquí un primer término y un segundo término. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable que se repite en ambos términos como base? En este caso, la variable que se repite en ambos términos como base es z. Tenemos que seleccionar una de esas z, pero aquella z que tenga el menor exponente. Y estoy seguro que te está preguntando, ¿y cómo me doy cuenta cuál es aquella variable z que tenga el menor exponente ahora? Estoy seguro que si la expresión fuera esta, de seguro me responde que la variable que tiene el menor exponente es z elevada a la cuarta potencia. Entonces, si a cada exponente yo le sumo un número cualquiera, pero ese número cualquiera tiene que estar en ambos términos, en este caso es m, como quiera, es la expresión que seleccionaste. Así que este va a ser el factor común, z elevada a m más 4. Abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis voy a tener un factor, de tal manera que cuando multiplique ese factor por el factor común, tiene que darme como resultado el primer término. Y recuerden que el primer término es z elevada a m más 6. Seleccionamos este primer término y lo voy a dividir entre ¿quién? Entre el factor común. Recuerden que el factor común es z elevada a m más 4. Comenzamos a dividir estas dos expresiones y recuerden que tenemos que aplicar lo que es la propiedad o una de las propiedades de los exponentes, que me dice que si tengo una potencia y dicha potencia está dividida por otra potencia y observamos que tiene la misma base, coloco una sola base, en este caso es z, y resto los exponentes. Y ya sabemos que al exponente m más 6 le voy a restar el exponente del divisor. En este caso, el exponente que le voy a restar es m más 4. Le encerramos entre paréntesis porque recuerden que siempre al sustrayendo
siempre se le cambia lo que es el signo. La base, que es z, la vamos a transcribir tal cual. Con este exponente, que es m más 6, vamos a transcribirlo tal cual. Seguimos. Ahora tenemos que multiplicar lo que es este signo negativo por el signo de m, y el resultado es menos m. Hacemos lo mismo con el número 4, y este signo negativo lo voy a multiplicar por el signo del número 4. En este caso es menos 4. Y al restar estas dos expresiones, m menos m me da 0, ya que son expresiones opuestas. Me da 0, no lo voy a colocar. Ahora, si decimos más 6 menos 4, el resultado es 2. Esta expresión va a estar dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el primer término. Seguimos, ya que tenemos que tener otro factor dentro del paréntesis, ya que cuando multiplique este segundo factor que va a estar dentro del paréntesis por el factor común, tiene que darme como resultado el segundo término. Tomo este segundo término y lo voy a dividir por el factor común. Recuerden que el factor común es z elevada a m más 4. Comenzamos a dividir esta expresión y recuerden, tenemos que aplicar la propiedad de los exponentes, la misma que aplicamos anteriormente. Coloco una base y voy a restar los exponentes. M más 4, tenemos que restarle m más 4. Transcribo la misma base, recuerden que la base es z, y esta expresión, o más bien este exponente, lo voy a transcribir tal cual, que es m más 4. Ahora bien, este signo negativo va a estar multiplicado por el signo de m, y el resultado será menos m. Hacemos lo mismo con el número 4 que se observa allí. Multiplicamos el signo negativo por el signo del número 4 y el resultado será menos 4. Seguimos. Ahora observamos que si restamos lo que es m menos m, me da 0. Y si restamos lo que es 4 menos 4, el resultado es 0. Ahora tenemos que aplicar otra de las propiedades de los exponentes, que me dicen que si tengo una expresión matemática elevado a 0 o número elevado a 0, es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Entonces voy a sustituir esta expresión por 1, ya que es igual a 1. Este 1 va a estar dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos el 1 por el factor común, recuerden que el factor común es z elevada m más 4. Tiene que darme como resultado el segundo término. Ya puedo cerrar el paréntesis y decir que este es el resultado de la factorización. Así de sencillo. Veremos el cuarto ejercicio. Y para factorizar por factor común esta expresión, tenemos que contar los términos que existen allí. Tenemos un primer término, un segundo término, un tercer término y un cuarto término. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la variable que se repite en ambos términos? En este caso, la variable que se repite en ambos términos es a, b y c. Entonces, como a está en ambos términos, vamos a seleccionar una de esa variable a, pero aquella variable que tenga el menor exponente. Cualquiera que tomemos de esta variable no importa, ya que tiene el mismo exponente cada una de ellas. La selecciono. Observamos que b está en ambos términos y vamos a seleccionar una de esa variable b, pero aquella variable b que tenga el menor exponente. En este caso es b elevada a la primera potencia. La selecciono. Del mismo modo, observamos que la variable c está en ambos términos. Vamos a seleccionar una de esa variable c, pero aquella variable z que tenga el menor exponente. Como tenemos dos variables z que tienen el mismo exponente, no importa que seleccionemos una de ellas. Como tienen el mismo exponente, la selecciono. Ya tenemos el factor común de la parte literal. Ahora tenemos que buscar lo que es el factor común de los coeficientes, y para esto tenemos que seleccionar ambos coeficientes para descomponerlo en factores primos. Vamos a buscar lo que es
el máximo común divisor, y buscando el máximo común divisor, así buscamos también lo que es el factor común de ambos coeficientes. Y observamos que ambos números son divisibles entre 2. Vamos a dividirlo entre 2, ambos números, y decimos 100 dividido entre 2, el resultado es 50. Con el 150, si lo dividimos entre 2, el resultado es 75. Y si decimos 200 entre 2, el resultado es 100. 50 dividido entre 2, el resultado es 25. No podemos seguir dividiendo entre 2, ya que solamente tienen una mitad exacta, el 50 y el número 100. ¿Podemos dividirlo entre 3? No, ya que solamente el 75 tiene una tercera exacta. Tenemos que buscar un divisor en común que lo divida a ambos. En este caso, el número o el divisor en común es el número 5. Y ya podemos decir que si dividimos el 50 entre 5, el resultado es 10. 75 entre 5, el resultado es 15. Si dividimos el 100 entre 5, el resultado es 20. 25 dividido entre 5, el resultado es 5. Seguimos dividiendo entre 5, ya que si dividimos el 10 entre 5, el resultado es 2. Divido el 15 entre 5 y el resultado será 3. El 20, si lo divido entre 5, el resultado es 4. El 5 dividido entre 5, el resultado es 1. Aquí nos detenemos ya que no hay un divisor en común, entonces el máximo común divisor o el factor común de los coeficientes será la multiplicación de los factores que existen allí. Si multiplicamos 2 por 5 es 10 y 10 por 5 me da 50. Ese 50 será el factor común de los coeficientes. Seguimos, ya tenemos allí el factor común. Recuerden que ahora el factor común de esta expresión es 50abc elevado al cuadrado. Abrimos el paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a tener un factor. De tal manera que cuando multiplique ese factor por el factor común, tiene que darme como resultado el primer término. Vamos a seleccionar este primer término para saber cuál es el factor que va a estar dentro del paréntesis. Lo selecciono, este primer término, y lo voy a dividir por el factor común. Y ahora decimos 100 dividido entre 50, el resultado es 2. Con la parte literal tenemos que aplicar una de las propiedades de los exponentes que me dice que si tengo una potencia y esa potencia está dividida por otra potencia y observamos que tiene la misma base, coloco una sola base y voy a restar los exponentes de la variable a y decimos 1 menos 1 y el resultado es 0. Aquí tenemos que aplicar otra de las propiedades de los exponentes que me dice que si tengo una expresión matemática elevado a 0 o número elevado a 0, esta es igual a 1 siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Ya si multiplicamos lo que es 1 por 2 me da 2. Esta es la razón por la cual la variable a se va a eliminar. Seguimos. Con la variable b hacemos lo mismo. Aplicamos la propiedad. Coloco una sola base y resto los exponentes. Y decimos 2 menos 1, el resultado es 1. Ese 1 no hay necesidad de colocarlo. Lo voy a eliminar de allí. Con la variable c aplicamos la misma propiedad. Coloco la misma base y voy a restar los exponentes de esa variable c. Y decimos 2 menos 2, el resultado es 0. Ese 0 será el exponente de esa variable. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aplicar otra de las propiedades de los exponentes, que si tengo una expresión elevada a 0 o un número elevado a 0, es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Y si multiplicamos este 1 por la expresión 2b, el resultado será 2b. Esta es la razón por la cual esta variable c también es eliminada.
Entonces ya sabemos que esta expresión va a estar dentro del paréntesis y cuando multiplicamos estas dos expresiones tiene que darme como resultado el primer término. Dentro del paréntesis voy a tener otro factor, de tal manera que cuando multiplique ese segundo factor que va a estar dentro del paréntesis, lo multiplique por el factor común, tiene que darme como resultado el segundo término. Selecciono este segundo término y lo voy a dividir entre el factor común. Y decimos menos 150 entre 50, el resultado es menos 3, respetando lo que es la regla de los signos. Aplico la regla que aplicamos anteriormente. Coloco lo que es una base, en este caso es a, y resto los exponentes de la variable a. Y decimos 1 menos 1, el resultado es 0. Recuerden que esta expresión la vamos a sustituir por 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Y decimos menos 3 por 1, el resultado es menos 3. Con la variable b hacemos lo mismo, aplicamos la propiedad. Voy a colocar una base, que en este caso es b, y resto los exponentes de la variable b. Y decimos 2 menos 1 y el resultado es 1. Este 1 no hay necesidad de colocarlo, pero hay que saber que allí existe un 1. Seguimos. Con la variable c también voy a hacer lo mismo o voy a aplicar la misma propiedad. Coloco la base, que es c, y resto los exponentes de esa variable. Y decimos 3 menos 2, el resultado es 1. Y recuerden que este 1 no hay necesidad de colocarlo, lo eliminamos de allí. Y ya sabemos que esta expresión, cuando la multiplique por el factor común, tiene que darme como resultado el segundo término. Tenemos que tener otro factor dentro del paréntesis, el cual cuando lo multiplique por el factor común, tiene que darme como resultado el tercer término de la expresión que me dieron. Tomo este tercer término y lo voy a dividir por el factor común, que en este caso es 50abc al cuadrado. Y decimos 200 entre 50 y el resultado es 4. Con la parte literal, recuerden que tenemos que aplicar la propiedad. Coloco una sola base y voy a restar los exponentes de la variable a. Y decimos 1 menos 1 y el resultado es 0. Recuerden que esta expresión la voy a sustituir por 1, por la otra propiedad que me dice que si tengo una expresión elevado a 0 o número elevado a 0 es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Y si multiplicamos lo que es 4 por 1, me da 4. Esta es la razón por la cual esa variable a se elimina. Seguimos. Ahora con la variable b aplico la misma propiedad. Coloco una sola base y voy a restar los exponentes de la variable b. Y decimos 3 menos 1 y el resultado es 2. Ese 2 será el exponente de la variable b. Con la variable c tenemos que aplicar la misma propiedad. Coloco una sola base y restamos los exponentes de la variable c. Y decimos 3 menos 2 y el resultado es 1. Recuerden que este 1 no hay necesidad de colocarlo. Sí hay que saber que ese 1 existe allí. Entonces ya sabemos que esta expresión va a estar dentro del paréntesis, la cual cuando multiplique estas dos expresiones que se ven allí, tiene que darme como resultado el tercer término. Tenemos que tener un último factor dentro del paréntesis, el cual cuando lo multiplique por el factor común, tiene que darme como resultado el último término de la expresión que me dieron. Selecciono este último término o este cuarto término y lo voy a dividir entre el factor común. Y decimos menos 50 entre 50 y el resultado es menos 1. Con la variable, recuerden, tenemos que aplicar la propiedad. Coloco una sola base, que en este caso es a, y voy a restar los exponentes de la variable a. Y decimos 1 menos 1 y el resultado es 0. Y recuerden también que esta expresión la voy a cambiar por 1, ya que si tenemos una expresión elevada a 0 o número elevado a 0,
es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. La sustituyo por 1 y si decimos menos 1 por 1, el resultado es menos 1. Esta es la razón por la cual la variable a se elimina. Con la variable b tenemos que hacer lo mismo, aplicar la propiedad. Coloco una sola base y voy a restar los exponentes 1 menos 1 y el resultado es 0. Aquí sustituimos esta variable que está elevado a 0 por 1, por la propiedad que acabé de mencionar anteriormente. Y si decimos menos 1 por 1, el resultado es menos 1. Esta es la razón por la cual también la variable b se elimina. Seguimos. Con la variable c hacemos lo mismo. Aplicamos la regla y coloco una sola base y resto los exponentes de la variable c. Y decimos 2 menos 2 es 0. Sustituimos esta variable por 1, por la propiedad que ya ustedes conocen. Y decimos menos 1 por 1 y el resultado es menos 1. Este menos 1 va a estar también dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos estas dos expresiones, el resultado será el cuarto término o el último término de la expresión que me dieron. Ya puedo cerrar el paréntesis y decir que este es el resultado. Así de sencillo. Veremos un quinto ejercicio. Y como podemos ver en pantalla, allí tenemos el quinto ejercicio. Y te preguntaría, ¿cómo factorizar una expresión matemática que tenga fracciones como esta? En el próximo video te explico. Y te recomiendo que, si el video fue de tu agrado, compártelo, que de seguro será el agrado de otros. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que sea el primero en ver los videos que subo. Ok, mi gente, esto es todo. Gracias.